El cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en hombres. Se detecta en 1 de cada 6-8 hombres. Y las muertes por cáncer de próstata en España quintuplican las muertes por accidente de tráfico. El objetivo de nuestro proyecto era estudiar aquellos pacientes con cáncer de próstata que no se van a curar después de las primeras líneas de tratamiento, con la que se curan más del 90%. Entonces lo que nosotros queríamos identificar son las metástasis ocultas. Nosotros partimos de la idea de que no solo tenemos que responder a las preguntas desde los experimentos, sino tenemos que explotar los datos públicos que tenemos disponibles, datos que se han generado en otros países y en otros hospitales. Y esto nos llevó a centrarnos en aquellos procesos biológicos que considerábamos más importantes. La sorpresa ha sido que nos hemos encontrado con que esos procesos que hacen que un cáncer de próstata sea más agresivo no son características de la célula de cáncer, sino de las células normales que están rodeando y que están conviviendo con la célula de cáncer. Y esto hace que pensemos en el cáncer como un ecosistema, como un sistema mucho más complejo y que a nivel de terapia también tenemos que abordar de una manera diferente. Los resultados nos dan dos mensajes. Primero, podemos estudiar marcadores que nos digan en el momento del diagnóstico si ese cáncer tiene más probabilidades de curarse con la cirugía o no. Entonces esto a nivel clínico es importante y ahora el objetivo es cómo adaptamos este conocimiento a la rutina clínica. Además de generar respuestas, nos ha generado nuevas preguntas, como son: con todos estos datos clínicos que tenemos, ¿podemos estudiar otros fenómenos como por ejemplo la latencia o la dormancia de la enfermedad? Esas células tumorales que se mantienen dormidas durante años o décadas y luego se despiertan de nuevo. Nuestro proyecto pretende entender por qué un tumor es más agresivo que otro, cuáles son los ingredientes que tiene. Lo que sabemos ahora es que podemos identificar marcas muy tempranas que ya nos hacen ver que ese tumor es más agresivo. Lo que estamos explorando ahora es si esto puede ayudar a desarrollar fármacos que sean capaces de corregir estos cambios y ayudar en la clínica a que esos tumores respondan mejor. La financiación de la Fundación La Caixa desde hace 5 o 6 años ha cambiado el panorama de la investigación biomédica. Se ha introducido como agente financiando proyectos muy ambiciosos con una dotación económica que permite hacer preguntas realmente provocativas y responderlas con tecnología puntera.